PRIOs. ¿Qué son los PRIOs? Los Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades. Hasta ahí dijimos que bien. O sea, la ley, ellos la están implementando en un plan, ¿no es cierto? Pero eso no nos aseguraba todavía nada. Cuando comenzamos a analizar su presupuesto, nos dimos cuenta que si bien tenían el PRIO, no tenían presupuesto asignado a algunas actividades. Bueno, pero también descubrimos algo interesante. De los 25 gobiernos regionales, 4 habían asignado a violencia contra la mujer. 4 de 25. De 25 gobiernos regionales, el 100% había asignado a salud materna. ¡Oh, maravilla! Dijimos, ¿por qué esta diferencia? ¿Qué ha hecho que los gobiernos regionales de pronto reaccionen frente a un tema o frente al otro de diferente manera y además teniendo en consideración que los datos no variaban, las brechas de género se daban en los dos ámbitos, digamos a lo que les estoy hablando. Y me dice, doctora, quiero que usted nos hable del tema de la cuota de género y algunos problemas que puede haber en relación a la inequidad existente. Entonces yo comencé y cogí el tema de la Ley de Igualdad de Oportunidades y cómo se había implementado. Tenía al frente a los presidentes de los gobiernos regionales recién electos y algunos que eran reelegidos. Cuando yo les mostré las brechas de género, pero referidas a las regiones, a cada una de las regiones, no se imaginan los ojos de plato que pusieron. ¿Qué? ¿Eso ocurre en mi región? No lo puedo creer. 2 de ellos, cuando yo terminé la exposición, les dije qué habíamos hecho, yo salía y uno de ellos me abordó. Doctora, 1000 disculpas, le prometo que esto tiene que bajar. ¿Ya? Miren qué importante era circular lo que uno cree que es evidente, la información. Pero no solamente circularla. Creo que en este reporte ustedes van a ver algo interesante. Nosotros nos esmeramos en que los gobiernos regionales se comparen unos a otros y comiencen a ser competitivos, ¿ya? Y los ponemos de colores. Y cuando yo voy a Ayacucho, por ejemplo, que es una zona muy pobre, yo hablo de Ayacucho, yo no hablo de Lima, de Huancavelic, de Ayacucho. Y lo voy comparando con otra zona pobre. Y le digo, miren cómo están ustedes. ¿Qué vamos a esperar para el próximo año? ¿Ya? Entonces, yo creo que las defensorías del pueblo, a nivel de los países que nos están acompañando, son muy valiosas. ¿En qué sentido? Pueden ayudarlos a ustedes a obtener evidencias, datos cuantitativos, datos cualitativos de lo que está ocurriendo en cada uno de sus países, y además desagregados por sexo. Es decir, nos preocupamos de establecer cuáles son esos temas prioritarios, cuál es nuestra agenda, decimos. ¿Cuál es nuestra agenda? Ahí ustedes tienen. No les digo que se basen en los datos de brechas de género. Alguien me decía ayer, ¿no es cierto? No es suficiente, hay que analizarlos. Muy bien. Los casos que llegan a Defensoría del Pueblo sobre vulneración de derechos humanos son datos cualitativos. Ustedes pueden ver ahí claramente por qué las mujeres fallecen en las regiones. ¿Qué está sucediendo con los establecimientos de salud? ¿Hay suficientes médicos en la zona rural? ¿Los médicos de la zona rural atienden en la lengua materna? ¿O hay problemas también de interculturalidad? ¿Dónde están falleciendo las mujeres? ¿Fuera de los establecimientos de salud? ¿Dentro de los establecimientos de salud? ¿Están falleciendo por causas previsibles o no? ¿Se necesita o no bancos de sangre para tener, por ejemplo, la atención inmediata a las hemorragias postparto? ¿Sí? Entonces, cada dato realmente se puede analizar. Pero yo les digo, y no es que le esté haciendo propaganda a la Defensoría del Pueblo, creo que los datos los tienen sus defensorías del pueblo, porque hay de verdad informes tras informes sobre materias relacionadas con derechos humanos, no solamente los DESC, también derechos civiles,
como por ejemplo el derecho a la identidad, que es fundamental. Y ustedes habrán visto cómo para acceder a un servicio público se necesita a veces estar debidamente identificado, cosa que yo no justifico para nada, pero eso existe. Y eso sí puede ser una barrera, ¿ya? Entonces, nada, yo les invito a que lean esto y siempre vamos a estar a disposición de ustedes si necesitan algún dato adicional o algo que les pueda servir de parte nuestra. Con todo gusto. Espero que haya ayudado en algo. Gracias. Bueno, mi intervención creo que va a ser complementaria a la que acaba de exponer. En el sentido siguiente, tal vez es compartir la reflexión que tuvimos cuando hicimos la consultoría, ¿no? El tema pasa, como lo mencionaba, por el tema del diseño. Cuando se piensa en qué es lo principal, cómo vamos a entrar, qué es lo que vamos a programar, entendemos de que en todos los países hay organismos rectores. Entonces, los organismos rectores son los llamados a plantear cómo se concreta una política que ya está dada. Entonces, el tema es cómo plasmar en una planificación y luego en un presupuesto una política ya formulada. En ese sentido, a partir de qué priorizar. Pensábamos en el equipo que lo que nos lleva a priorizar es aquello que enfrenta a lo que a una mujer le genera una mayor dependencia. Por ejemplo, el caso de las niñas embarazadas, de las adolescentes embarazadas. Dentro de esas tasas de mortalidad en lo que es maternidad prematura son las más altas, pero desgraciadamente no tenemos un programa específico para eso. Y ni siquiera tenemos un programa que trabaje ese tema. Bueno, en realidad hemos tenido 2 días súper intensos discutiendo desde marcos teóricos, implementación a través de normatividad, de herramientas, experiencias de rendición de cuentas o de informes. Y ya un poco cerrando, pensábamos nosotros, si tuviéramos que reunirnos de aquí a un año para ver qué pasó luego de esta reunión, nos fuimos con ideas, con experiencias y lecciones aprendidas de experiencias en otros países, y pensábamos cuando discutíamos con ONU Mujeres el diseño de esta reunión, de este intercambio, cómo cerrarlo, ¿no? Y ahí surgió la idea justamente de pensar en una agenda regional que no necesariamente tuviera que ser cumplida de manera rígida, sino pensar en un conjunto de cursos de acción que hayan surgido de este intercambio para fortalecer el uso de metodologías y herramientas para un presupuesto público con enfoque de género. Entonces, la idea de este momento, de este segmento, es pensar un poco en todo lo que hemos discutido y volver a intervenir. Yo le preguntaba a Ana, con todo lo que han hablado en el segmento anterior, ¿querrán seguir hablando? ¿No? Pero pensar un poco en qué nos podemos plantear y que no necesariamente todos los países tengamos que seguir, pero que tengamos más o menos una agenda común para ver de ella qué podemos tomar, qué nos sirve más, porque hemos visto que hay experiencias que están más avanzadas, otras que están más incipientes, y teniendo en cuenta también todo lo que hemos discutido, ¿no? O sea, no solamente el gasto, sino también el financiamiento es importante. Ahí hay un desafío, hay algo que no hemos estado mirando necesariamente. Las experiencias dan cuenta de normatividad. Algunos países como Ecuador tienen, por ejemplo, en la Constitución un mandato, otros tenemos ley de igualdad de oportunidades y algunas normas que hemos ido insertando en el presupuesto. Algunos tienen clasificador
¿no? En otros se están replanteando ese clasificador, ¿no? Entonces hay una serie de experiencias diversas y recogiendo un poco esto también pensar en el desarrollo de capacidades, el tema de las brechas. Creo que hay una brecha que yo decía, una primera brecha que tenemos que cerrar, por lo menos en el Perú, es esta brecha que hay entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Economía, ¿no? O sea, por un lado están los especialistas en género, por el otro lado están los economistas, y ahí hay que cerrar una brecha, ¿no? O sea, los economistas tienen que meterse un poco más en temas de género y quienes están en el Ministerio de la Mujer, en el caso peruano, tienen que meterse más a temas presupuestales, ¿no? Entonces, y tiene que ver también con liderazgos y tiene que ver también con apuestas políticas por todo eso que está en la ley, hacerlo realmente, ¿no? Y que, por ejemplo, nosotros ahora hemos presentado ideas, de aquí a un año tendríamos de alguna manera que rendir un poco las cuentas y decir, bueno, esto es lo que hemos avanzado en todas esas ideas que presentamos el año anterior, ¿no? Entonces, les paso la pregunta para tener así un conjunto de intervenciones antes de cerrar, y justamente qué cursos de acción, qué temas o qué procesos podemos ir pensando justamente para fortalecer el uso de las metodologías y herramientas para un presupuesto público con enfoque de género. Y si se nos ocurren cosas que no necesariamente sean las herramientas o las metodologías que hemos discutido aquí, también podemos incorporarlas en esta agenda. Quisimos explícitamente poder traer experiencias que, como decía Patricia, ya habían iniciado un camino, y también gente de instituciones que no necesariamente habían empezado, pero que buscábamos un poco el objetivo de que, escuchando, inspirándose un poco en esas otras experiencias que ya hubieran avanzado, pudieran generar algún tipo de ideas. Incluso en la carta de invitación planteábamos, creo que es un poco una responsabilidad en este tipo de eventos, poder elaborar una propuesta y hacer una devolución al regreso cada uno de nuestras instituciones y nuestros países. Entonces, dicho esto, creo que la idea de Patricia me parece incluso todavía más interesante, porque podría ser de alguna manera este espacio de diálogo, pienso que estamos un poco cansados y cansadas, alguna lluvia que pudiera ser de ideas que pudieran ayudarnos a todos como en su conjunto, ¿no? Para que pudiera trabajarse más a un nivel regional. De repente hemos pensado además en temas como transversalización, focalización, misiones institucionales, mandatos mucho más globales, enfoque de resultados, difusión de información, comparación entre sectores o niveles de gobierno, incentivos, que no necesariamente sean castigar, sino más bien incentivos positivos, ¿no? Pensar en buenas prácticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente les pasamos la pelota a ustedes para poder recoger estas ideas para ir construyendo una agenda. Podemos ir de la V a la Z, a la A, para variar. ¿Sí? Y en torno al tema de la planificación, las políticas y el propio modelo, bueno, toda la reflexión que nos hace también Antonella en términos de para qué, es decir, a qué tipo de modelo estamos apuntando, para qué modelo estamos trabajando. Ahí creo que valdría la pena reflexionar también en torno a ese norte y a esa noción de redistribución igualitaria, pero no solamente de los recursos, no solamente de la riqueza, sino también del propio trabajo doméstico y de cuidado. Entonces, abordar la reflexión en torno a esos elementos inevitablemente nos lleva a reflexionar sobre la producción, ¿no? como categoría grande, ¿sí? La reflexión en torno al propio concepto mismo de trabajo, que es también lo que ya han ido planteando,
¿no es cierto? Y un elemento central, la reflexión en torno a la reproducción de la vida, ¿no? Como cuestión central. A esto sumaría también que igual salió en la discusión el tema de reflexionar en torno o ir indagando siempre de manera permanente sobre la situación de las brechas de género. Pero al mismo tiempo dijeron, no es solamente pensar las brechas de género o indagar sobre la situación, sino cuestionarnos y preguntarnos qué es lo que está produciendo de manera nuevamente las brechas, ¿sí? Y ahí un poco nos planteaba Betsabe cómo el no mirar qué es lo que produce la brecha puede también indirectamente impulsarnos a conducir a la reproducción de las brechas o a la ampliación de las brechas en los distintos ámbitos. Ahora, quizá también por la última discusión, el tema de las carreteras y no sé qué, todo el asunto, un elemento que muchas veces hemos ido olvidando o quizá dejando de lado o poniendo en un segundo plano del análisis es el tema de la interseccionalidad del género, ¿no? El abordaje a la interseccionalidad, es decir, el análisis desde la condición de clase, la pertenencia étnica, seguramente pueden enriquecer mejor la comprensión de las brechas, la manera como éstas se reproducen y la manera también como es posible reducir estas brechas, ¿no? Y yo creo que ahora más que nunca, la reflexión en torno al trabajo es un elemento central, porque el trabajo se está convirtiendo cada vez más, nuevamente creo que ya hemos pasado la etapa del mito de estos años duros del neoliberalismo, de que no nos hemos puesto a pensar en el trabajo, ¿no? Y ahora la propia crisis, ¿no es cierto?, la crisis del modelo, la crisis alimentaria, la crisis ambiental, todo eso nuevamente nos está poniendo en la mesa de discusión el tema del trabajo, la insurgencia del trabajo como un elemento cuestionador del Estado, del tipo de Estado, ¿no es cierto?, el cuestionamiento a los destinos de la producción y justamente el cuestionamiento a la situación medioambiental y a la propia sociedad, ¿no? Entonces, ir avanzando en, por ejemplo, la reflexión en torno a lo que Antonella nos planteaba respecto al tema del bienestar, que muy bien se vincula con la noción que en mi país y en Ecuador se está trabajando el tema del vivir bien o el buen vivir, seguramente nos va a llevar a pensar también en elementos centrales como qué se produce, ¿no es cierto? Si producimos mercancías o se produce la protección de la vida, cómo se produce, es decir, en qué condiciones es la producción o la reproducción de la vida, cómo se distribuye, y ahí el tema de la redistribución igualitaria y nuevamente el tema del trabajo doméstico como elemento central. Nos atrevemos a pensar en qué se intercambia, no solamente bienes y servicios, sino tal vez otro tipo de elementos que son la seguridad, la protección. Bueno, creo que un poco por ahí, o sea, el solo hecho de habernos planteado de que, miren, hay que pensar nuevamente en las políticas, en la planificación, en el modelo, nos lleva a pensar, creo yo, en todo este tipo de cosas, y ahí yo ubicaría uno de los primeros ámbitos de la reflexión. Los temas que hemos discutido o de nuevos, y no necesariamente temas, pueden ser
procesos, ¿no? O qué cosas es lo que vamos a reflexionar, o sea, de qué reflexionamos, pero también para el hacer, para el construir, ¿no? Porque no se trata solamente de reflexionar temas, tenemos agendas locales, o sea, nacionales, tenemos tareas que hacer. Acá en el mes del Perú tenemos harta chamba, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es convencer a nuestras próximas autoridades de que este tema es importante, ¿no? Entonces, esa es la idea, Inder, y teniendo en cuenta además que ya estamos hablando no solamente de instrumentos y experiencias, estamos ya poniendo en cuestión el propio modelo económico en algunas intervenciones, ¿no? Bien, yo en mi presentación mencioné algunos temas, ¿no?, donde se podría hacer un trabajo que todavía no se ha considerado. Cuando yo miré el artículo en el cual se incluye la obligatoriedad del Ministerio de Economía y Finanzas para incorporar el enfoque en los procesos, se han olvidado de uno de los procesos importantes, que es la ejecución del gasto. No está en la ley, por ejemplo, ¿no? Se habla de programación, formulación, seguimiento y evaluación, pero no está la ejecución del gasto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es importantísimo poder trabajar, ¿no? Porque de acuerdo a cómo ejecutas el gasto, tú estás determinando muchas cosas, ¿no? Entonces allí podría hacerse un trabajo importante, ¿no? Creo. El otro punto que mencioné también es en el tema de la aplicación del enfoque en los principales instrumentos que actualmente se vienen utilizando para implementar el presupuesto por resultados, ¿no? Yo les mencioné un instrumento de los incentivos de la gestión, ¿no? Por ejemplo, eso no, si se quiere tener una norma que obligue un poco al Ministerio de Economía para que condicione la aplicación de incentivos al